Hola teonauta, está mal que yo lo diga, pero con este vídeo vas a aprender muchas cosas. Hay una moda y es achacar todos los males de la Iglesia al Concilio Vaticano II. Es como el comodín basura de los teoplanistas. Y además hoy se usa la palabra modernismo para hablar de todo aquello que vino después del Papa Juan XXIII, tras el cual los humos de Satanás se colaron dentro de la Iglesia por las grietas del concilio que él mismo convocó. Claro, porque lo que condenaron antes de Juan XXIII los papas se autoriza, se hace ortodoxia después de Juan XXIII. ¿Es esto cierto? ¿Hay algo de verdad? Haciendo una revisión, más de medio siglo después que ha pasado ya, ¿qué podemos decir al respecto? Vamos a ser prudentes, porque la idealización o la condena del pasado es un tipo de miopía histórica que no lleva a nada. Quédate y aprendemos un poquito. En este vídeo voy a intentar hacerte ver lo importante que fue el Concilio Vaticano II y todo lo que supuso en la vida de la Iglesia. Y también qué fue lo que, bueno, pues salió mal. Pero para ello tenemos que remontarnos al siglo XIX. La modernidad y la Iglesia no se entendieron muy bien en el siglo XIX, no. Si bien en el siglo XVI, por ejemplo, la Iglesia encabezaba el progreso cultural, en el siglo XIX, créeme que ya no era así. En el siglo XVI, por ejemplo, el humanismo y la autonomía de la razón, pues tenían una raíz, un contenido y una orientación católica. Se hablaba de humanismo católico frente a la antropología pesimista luterana. Y la Iglesia en la Edad Moderna no era una mera transmisora del saber medieval, sino que la Iglesia en realidad lo estaba dando todo. En el campo de las humanidades, de la literatura, de las artes, la política, ahí estaba la Iglesia católica, puntera en todo ello. Erasmo de Róterdam, el padre de los humanistas, fue católico siempre y no se plegó a la violencia apologética de los protestantes. Entonces, ¿qué pasó? Pues bueno, ¿qué pasó? El problema vino pues a finales del XVIII y en el siglo XIX. Todos los movimientos de moda en esta época, por un motivo o por otro, eran anticatólicos. Nacionalismos, luteranismos, la masonería, que está bastante infravalorada en la conciencia popular cuando nos ponemos a hacer historia. Nadie quiere entenderse con quien quiere matarle y la modernidad quería matar a la Iglesia. Fíjate que muchas veces se suprimieron las congregaciones religiosas, que se sustituyeron por instituciones públicas, de sanidad, de educación, etc. Por eso hay una serie de factores que tenemos que tener en cuenta, y es que en el siglo XIX se ha producido la caída del antiguo régimen. La Revolución Francesa, ya sabes, hizo que la Iglesia fuera considerada algo del pasado y nace como una especie de apocamiento de la Iglesia católica en Europa, que viene a menos. La Iglesia pierde poder político frente al auge de las monarquías absolutistas también, en contraste, y las democracias liberales. Además, el desarrollo de la crítica literaria autónoma supuso serias dudas en la lectura tradicional que se había hecho de la Sagrada Escritura. Acuérdate de Reimarus, del que hemos hablado aquí muchas veces. Y se abandonó el latín en universidades y parlamentos. Y esto también tuvo bastante importancia. El rápido desarrollo de las ciencias experimentales, además, pues ¿qué quieres que te diga? Puso en jaque ciertos principios dogmáticos que de repente se vieron un poquito trastocados, con o sin razón, pero trastocados al fin y al cabo. Y claro, el inmovilismo de la Iglesia frente al auge de las ciencias, pues tampoco es que en ese momento ayudara mucho, digamos. Con el caso Galileo habíamos aprendido la lección, pero cuando llegó Darwin, pues se nos volvió a atragantar un poquito. No se condenó oficialmente por parte de la Iglesia católica, pero vamos, que hubo bastantes rencillas con respecto a los darwinistas de tipo materialista. Gracia no hizo, ya te lo adelanto. Y claro, en la lucha política pues surgen movimientos obreros de gente muy explotada por la repentina industrialización de las ciudades, que claro, pues mucho ánimo religioso así pues a priori no tiene. Son más de tipo materialista, ya sabes. En conclusión, la razón autónoma quiere empezar de cero y desembarazarse de la tradición de los principios dogmáticos de la Iglesia católica. ¿Y qué hace la Iglesia como respuesta a esto? Pues replegarse sobre sí misma. Esto es lo importante, porque es que la Iglesia no estaba preparada para esto. Desde la mañana estamos muy preocupados. Y claro, es que la Iglesia pues tenía dos caminos a elegir. Uno era establecer un diálogo cordial con la modernidad. Spoiler, se hubieran comido a la Iglesia
con papas, además, no hubiera superado el trance. No había fuerza teológica dentro de la iglesia como tal. No teníamos los recursos intelectuales para hacer frente a la modernidad y entrar en diálogo con ella, sin que la modernidad nos fagocitara. Eso es así. Los cambios eran demasiado rápidos, profundos y drásticos. Y no se puede asumir lo inestable. Es que si asumes lo inestable, te conviertes tú mismo en inestable. Y la iglesia no eligió eso. ¿Qué hizo la iglesia, por tanto? Replegarse sobre sí misma. Utilizar la segunda opción. Presentar una batalla ofensiva contra la modernidad. Pero es que no le quedaba de otra. Y la iglesia lo que hizo fue perpetuar un modelo que hasta ese momento había servido, que era el de la escolástica tardía, el de la metafísica ya de... ¿cómo te digo? Una metafísica ya revenida. Y esto fue lo que garantizó su supervivencia. Estamos a favor. Esta perpetuación resultó ser estéril, secota, al final. Sí, pero fue lo que permitió a la iglesia conservar íntegro el depósito de la fe hasta que vinieran tiempos mejores. Esa es la cosa. Así que en resumen, el magisterio se centró en dos cosas. 1, condenar al mundo. Y 2, condenar a los que no condenaban al mundo. Los modernistas. Condenar al mundo en primer lugar. Esto es obvio. Te leo un solo párrafo de Pacendi, ¿vale? Es preciso reconocer que en estos tiempos ha crecido en modo extraño el número de los enemigos de la cruz de Cristo, los cuales, con artes enteramente nuevas y llenas de perfidia, se esfuerzan por aniquilar las energías vitales de la Iglesia y hasta por destruir totalmente, si les fuera posible, el reino de Jesucristo. Este es el primer número de Pacendi. Y es que, la verdad, que razón no le faltaba en esto. Y 2, por tanto, condenar a los que no condenan al mundo. Ya que la iglesia levanta la bandera contra el modernismo. ¿Y qué es el modernismo? Te preguntará. La cuestión del modernismo se ha simplificado hasta niveles... fíjate que al fin y al cabo la palabra modernista como insulto se ha convertido en un lugar común dentro de los tradis en internet. Pero el modernismo tenía una definición un poquito más precisa de la que se usa usualmente. Porque resulta que hoy usan la palabra modernismo para cualquier persona que intente revisar alguna fórmula teológica, que es lo que se ha hecho siempre en la vida de la iglesia. Reformular cosas, volver a explicar cosas. Pero hoy una especie de inmovilismo teoplanista dicta que cualquier intento de explicación renovada de alguna teoría teológica es susceptible de ser acusado de... Pero el modernismo, estrictamente hablando, según se explica en los documentos magisteriales pontificios de la época, que me los he leído. Me los he leído para hacer este vídeo. El modernismo es aquella doctrina que afirma que hay la primacía de un sentimiento, de una emoción religiosa, que luego se tematiza, ¿vale? Se reviste de un aparato dogmático que sería accidental, accesorio, cultural, circunstancial, pero no vinculante. Y claro, a partir de esta definición de modernismo se entiende todo lo demás. Que el modernismo fuera un intento de adaptarlo todo a las nuevas exigencias de la ciencia, de la cultura, de las opiniones, de la literatura, disolviendo, al fin y al cabo, los principios dogmáticos. O al menos todo aquello que nos molesta de los principios dogmáticos. Es un adaptacionismo del evangelio. Es un evangelio a la carta donde tú eliges aquello que para la época presente pues viene mejor. Y eso sí es modernismo. ¿Que molestan los milagros? Pues los quitamos. No era que Jesús caminara sobre las aguas, sino que había un día de niebla y los discípulos cuando miraron les pareció como que caminaba sobre el lago de Genesaret, pero que en realidad no. ¿Te das cuenta del truquito del modernismo? En el fondo es un sentimentalismo con unos cuantos pasos más, básicamente. Es visto como una relación emocional con lo divino y no algo que esté basado en una revelación divina inmutable. Y claro, esto a los papas pues le ponía los pelos de punta. Y a mí también. Pero en todo caso... no te preocupes, que la iglesia se afanó bastante en luchar contra el modernismo. Porque la iglesia en el fondo sabía que si se plegaba al modernismo, cavaría su tumba para siempre. 3 papas, te los dejo por aquí. Pío IX, con cuánta cura, y el famoso Sílabo, de 1864. Y aquí se entiende que el papa fuera, por ejemplo, contra la libertad de expresión, o la libertad de culto, que dice que debe ser castigado igualmente por la iglesia y por el Estado y por todo el mundo, claro. Y se condena la separación entre iglesia y Estado, que es algo, tanto en la teología como en el magisterio, bastante asumido hoy, después de una sana y profunda reflexión de décadas. Pero es que claro, es que había que entender, me expliqué, había que entenderlo en el contexto
específico en el que te estoy hablando. El que mejor define todo este tema del modernismo es Pío X en Pascendi. Dice que el modernismo es la síntesis de todas las herejías. Condena la evolución íntima del dogma. Dice, aquí no se toca nada, no se reinterpreta nada, no se adapta absolutamente nada. Pero es que había muchísimo juego. Si tú afirmas que la religión es una emoción que luego se reviste de dogmas, lo que estarías diciendo es que todas las religiones son igualmente verdaderas mientras que respeten ese sentimiento religioso interior. Y entonces, claro, te cargas directamente el cristianismo y la encarnación y todo. La fe se reduce a un amasijo de símbolos. Y claro, a estos papas que se vuelva a las fuentes de la patrística, de las fuentes teológicas fuertes de la antigüedad, pues les molesta. ¿Por qué? Porque se quiere volver a las fuentes pisoteando un poco el magisterio de los papas recientes. Y claro, esto pues le molesta. Como no puede ser de otra forma. ¿Qué pasa con el tiempo? Después de los papas píos, pues pasa que las condenas se empiezan a hacer cada vez más amplias e indiscriminadas. No solo por los tribunales autorizados, sino por el clima enrarecido post-decimonónico. Y lo que nace como una legítima reivindicación de la integridad de la fe se va convirtiendo poco a poco en una nueva caza de brujas. Una caza contra cualquier intento de renovación teológica. Cualquiera. Entonces, cualquier vía de diálogo filosófico con la modernidad es condenado al anatema por ciertas personas. Fíjate que en Pascendi se condena, por ejemplo, la interpretación crítica de la Sagrada Escritura. Se la considera agnóstica, inmanentista y no sé cuántas cosas más he leído. Cualquier renovación de la teología que no sea escolástica, pura escolástica, lo mismo. Cualquier intento de teología ecuménica o de diálogo interreligioso es que ya ni te cuento. El cuerpo místico de Cristo y la Iglesia Católica Romana son una sola y misma cosa. Se acabó. Así que ni iglesias coptas, ni iglesia ortodoxa, y ya de luteranos ni hablemos ni nada. Aquí todo el mundo al tacho. ¿Y qué termina pasando? Al final, pues al final se termina reprimiendo una genialidad incipiente en el siglo XX. Porque si bien en el siglo XIX la iglesia no tenía personalidades geniales, autorizadas desde el punto de vista filosófico y teológico, en el siglo XX empiezan a emerger una serie de mentes prodigiosas con una capacidad de estudio envidiable, que sin embargo, por parte de la iglesia, fueron mirados con sospecha. Eran las mentes más privilegiadas de su época, que se centran de manera seria, como no se había hecho en muchos siglos, y se lanzan con unos medios de los que hasta ese momento no se había dispuesto, al estudio de la historia del dogma, historia de la iglesia, de la filosofía sistemática de la época y de la historia de la filosofía, incluyendo la escolástica, que se la sabían al dedillo porque era el sistema en el que se habían educado ellos mismos. Se estudia la patrística en sus lenguas originales y de manera crítica como nunca se había hecho. Estudia la lengua griega y el latín, haciendo ediciones críticas de altísima artesanía. Se hacen estudios e investigaciones litúrgicas. El movimiento litúrgico, ojo, con sus luces y sombras, pero que en definitiva no tenía mucho que ver con lo que vino luego, en los años 70, te lo garantizo. Estaba a otro nivel, superior, ¿se entiende? Estamos hablando de Congar, de Delibac, de Cheny, de Ranner, de Balthasar, que bueno, que no fueron oficialmente condenados, pero vaya, que sufrieron todo tipo de entredichos y por poco no participan activamente en la renovación de la iglesia que se dio en el concilio. Fue solo por la propia dinámica de la vida de la iglesia que estos teólogos se colocaron en el frente de renovación teológica. Algunos sí fueron condenados, que efectivamente sí estaban en la tónica, digamos, modernista, y sus teologías hicieron muchísimo daño, pero no podemos juzgar al resto de teólogos en virtud de las ovejas negras de este rebañito teológico del siglo XX, ¿eh? Y por supuesto que grandes teólogos del siglo XX tienen sus luces y sus sombras, desde el punto de vista personal y teológico, pero no por eso podemos desmerecer la altura intelectual de grandes teólogos como por ejemplo Ratzinger, teólogo renovador en su época, para que veas hasta qué punto la iglesia estaba necesitada de una incipiente reforma. Cierto que hay una verdadera y una falsa interpretación del concilio, y ahí vienen los problemas. En definitiva, estos teólogos geniales sufrieron en su época un terrible encorsetamiento. No les dejaban moverse, no les dejaban brillar con su propia genialidad, porque había un miedo legítimo y comprensible, pero ya un poquito desfasado, hacia el modernismo en la mitad del siglo XX. Estos teólogos sí tenían al fin las herramientas para entablar
un verdadero y fructífero diálogo con el mundo. Después de casi un siglo y medio, la Iglesia por fin tenía la capacidad para enfrentarse al mundo y ganar, en la batalla intelectual, me refiero. Pero no se les permitía y ellos estaban muy insatisfechos en el paradigma tardoescolástico, que no satisfacía las inquietudes teológicas del pueblo de Dios, en plena modernidad industrializada, posguerra mundialista, palabra que me acabo de inventar. Recuerda que estos teólogos no tenían TikTok y cuando llegaban a su celda pues se ponían a estudiar. Y claro, fruto de este estudio generoso fue una serie de obras e investigaciones hoy en gran medida olvidadas, tristemente, por haber sido supuestamente asumidas y olvidadas incluso por la academia, en la que ya estas obras pues no se leen. Y claro, pues la belleza de esta teología se plasmó en un concilio de una riqueza teológica maravillosa. Para mí los textos del Concilio Vaticano II tienen un lustre que me recuerda a los grandes textos de la sagrada tradición de la Iglesia, con ese olorcillo e inspiración divina que recorre especialmente las 4 constituciones dogmáticas del concilio. ¿Cuál es el problema? El problema es que nosotros tendemos a leer el Concilio Vaticano II a partir de lo que fue el postconcilio, que fue distinto. Es como intentar juzgar a quien hoy quien viva, pues a partir de la que se avecina. En el posconcilio se dio el efecto destape. Claro, cuando tú una botella la tienes demasiado tiempo apretada y la has movido mucho, pues desde que le sacas el tapón, pues te haces un circo, básicamente. La gente se levantó la camiseta y ¡yujú! Y por supuesto, muy poca gente leyó el concilio, en realidad. Hay quien habla del concilio de los periodistas, porque al final se interpretaba el concilio conforme a lo que decían los relatos periodísticos, y así, pues no se puede. O, lo que es peor, el espíritu del concilio. Los textos del concilio eran continuistas con la sagrada tradición de la Iglesia, pero a muchos esto no les servía, querían más, les sabía poco, y entonces se inventaron esto de el espíritu del concilio. Entonces el concilio ya no era una serie de textos aprobados meticulosamente por el aula conciliar, sino que ahora el concilio era un acontecimiento. Y todos aquellos textos que no satisfacían sus deseos rupturistas con la tradición, pues los desechaban y se lo inventaban, en virtud del supuesto espíritu del concilio. Esta ausencia de derecho y de logos se mantiene en la Iglesia hasta el día de hoy, lo aseguro. Y cuando el estilo sustituye a la letra, pues lo que reina es la arbitrariedad. Si quieres saber más sobre el Concilio Vaticano II, yo te invito al curso en directo de teología de este canal, que si te haces miembro puedes acceder a todas las sesiones. Hemos iniciado hace muy poquito el curso sobre el Concilio Vaticano II. Entonces puedes inscribirte en el curso, ver las últimas sesiones que hemos hecho sobre este seminario del Concilio Vaticano II y ponerte rápidamente al día. Podrás participar en el chat en directo, los directos de los martes y un grupo maravilloso de Telegram. Le doy gracias especialmente a todos los teofanistas que contribuyen generosamente a este canal sin esperar nada a cambio. Y bienvenidos a todos los nuevos que estáis llegando. Ya somos casi 300 personas en este curso simultáneamente. Un fuerte abrazo también a todos y que viva Dios.